¿Alguien que quiera comentarnos que vimos la clase de ayer? Avi, dicen sí, que se apellidará. Avi, Aló, licenciado, buenas noches. buenas noches, señorita. Buenas noches. La clase de ayer vimos el marco legal e institucional del mercado de valores. Comentamos que en Bolivia actualmente se trabaja en un mercado de derecho comercial y que a medida que ha habido actualizaciones ha ido cambiando y posteriormente entra el derecho de mercado financiero con el derecho de mercado de crédito y con el derecho de mercado de valores. También vimos del Código de Comercio algunas definiciones como el título valor, que es un monto consignado como el billete, y los tipos de especies regulados, como la letra de cambio, el pagaré, el cheque, bono, cédula hipotecaria, certificado de depósito, bono de prenda, factura cambiaria. Eso puedo comentar, licenciado. Excelente, muchas gracias. Fabi, ¿qué apellido usted? Fabi, Fabiola Fabiola, Vargas, Fabián, Fabiola, ¿sí? Fabián. Fa- Fabiola Vargas Castro, licenciado. Ya, tienen que poner bien su nombre, por favor, en la etiqueta de cada, eh, al ingresar al Moodle, ¿ya? Al Moodle y al Webex. Está bien, licenciado. Gracias. Vargas. Neiva Alavi. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Bueno, también, aparte de lo que hablamos del marco normativo, también hablamos de la definición de lo que es un valor. Dijimos que es un documento susceptible de ser transado dentro del mercado de valores y dijimos que tiene como característica autónomo. ¿Por qué? Porque es consignado por sí mismo y se lo puede vender, se lo puede transferir, y también que es literal porque porque se explican los derechos que tiene, algo así. Y también dijimos que aquí en Bolivia, a partir del año 2015, se ha generado un diseño, un proceso pensando en la desmaterialización. Esto comienza con los depósitos a plazo fijo y que fue avanzando a los demás títulos valores. Y también dijimos que ya no existe hoy un título valor físico, todos son desmaterializados. Lo único que son comprobantes de pago dentro del mercado de valores. También dijimos que los títulos valores adquiridos podemos hacerlos circular y transferir. Mm, ¿Qué más? Un tema importante que tocamos también fue que estos títulos valores tienen que ser de fácil negociación en la bolsa de valores, siempre y cuando estén dentro del mercado de valores y la normativa nacional. Eso, licenciado. Excelente, gracias, Neiva. Vilma Guacara. Sí, licenciado, buenas tardes. Complementando con mis compañeras, había hablado también sobre lo que es la regulación posterior al Código de Comercio, lo cual me pareció interesante esa parte porque no sabía que el Código de Comercio era el que regía al principio, y pues nos decía, ¿no?, que antes estaba siendo regulada por lo que es la Comisión Nacional de Valores, y por la ley número 1732, la de pensiones, de 29 de noviembre de 1996, se ha creado la Superintendencia de Valores en sustitución a lo que es la Comisión Nacional de Valores. Y luego nos decía que por la ley número 1834 del mercado de valores, se ha derogado algunos artículos, y solamente han quedado algunos artículos que eran más importantes. Entonces ahí es donde ha aparecido lo que es la ley 1834, la del mercado de valores, que también en sí nos decía que se ha derogado
bueno, los artículos que les mencionaba hace rato eran la 739 y la de 785 del Código de Comercio. Y luego también nos decía que también en esta ley de número 1865, con esta ley y con la que es la coparticipación popular que con Gonzalo Sánchez de Lozada, bueno, se crea lo que es esta superintendencia. También nos decía de que en ese momento es la que ahora es la ASFI, la que maneja la ASFI, y es lo que se ha dividido ahora, lo que es la APS y la que está administrada por los seguros y pensiones. Y también, bueno, nos decía sobre la ley 2064, nos hablaba sobre la reactivación económica, la cual modifica a la MB y que no recuerdo cuál es el significado de la sigla, em, la que modificaba a esta LMB. Bueno, la ley número 2341 regula las actuaciones de la Superintendencia de Valores y Seguros. Bueno, también nos explicaba sobre lo que es la ley de mercado de valores, ya la número 1834 sobre el objeto, que lo que es regula y promueve un mercado de valores organizado, integrado, eficaz y transparente, donde tiene diferentes lineamientos, lo cual nos explicaba nos explicaba que tiene estos lineamientos de introducir uno nuevo y completo y moderno, ya con algunas actualizaciones en el marco normativo. Y también introduce nuevos conceptos, de los nuevos conceptos que nos habla más después, digamos, después del bueno, también nos habla sobre lo que son los valores. ¿Qué es el valor? Nos explicaba que comprende su acepción documentaria y su representación mediante anotación en cuenta. Y bueno, estos son valores, nos decía que son los títulos valores del Código de Comercio, que está en el artículo 491. Y también los valores emitidos por el Estado y sus entidades. Y otros valores son los instrumentos de transacción en el MB que cumplen determinadas condiciones. Ok, Vilma, muchas gracias. Aide Alcón, por favor. Está bien, licenciado. Continuando con lo que mi compañera decía, después de darnos el concepto de valor, hablábamos de la clasificación de los valores. Teníamos dos clasificaciones, uno por su naturaleza y el otro por su garantía. Por su naturaleza, hemos hablado sobre el valor de participación. En sí, en este tipo de valores, eres un socio partícipe. Estarías comprando un activo y no un pasivo. Podrías recibir un porcentaje de ganancia de alguna acción. También teníamos el valor de contenido crediticio. En sí, esto se refería a prestar dinero bajo un documento. Como ejemplo, nos daba los pagarés. También teníamos el valor representativo de mercadería. Aquí habíamos mencionado que dejamos algo prendado, se podría decir, o más o menos como bonos de prenda, y nos dijo que las empresas quinoeras y solleras son las que más utilizaban este tipo de valores. Y según su garantía teníamos los valores con garantía quirográfica, que se refería a la garantía de bienes actuales, o sea, van a dejar una garantía de los bienes actuales y futuros de la empresa. Y los valores con garantía hipotecaria, los bienes inmuebles van a ser puestos como garantía. Y si es que no se cumple, te podías quedar con el bien inmueble. Gracias, Aide. Bueno, interesante cómo ustedes han ido generando sus conceptos a partir de lo que vayamos explicando. Bien, me comentan por favor si ven la pantalla. Sí, no, tal vez. Sí, licenciado. Ok, gracias. Perfecto. A ver, quiero retomar el tema de la garantía. Es garantía si bien dice quirografía, es garantía quirografaria, ¿ya?
Entonces, ese funciona, como es compañera, con conjuncionando pues todas o sea, bienes habidos y por haber, así dicen los abogados, ¿ya? Actuales de la empresa y los que, miren cómo está aquí soñando, los que vaya a tener con lo que se va a generar fruto de esta emisión, fruto de este endeudamiento, ¿no? Se va a generar. Entonces, todo esto va a implicar en el tiempo. La mayoría de los títulos valores acá en Bolivia lo hacen de esa manera, ¿no? Trabajan de esa forma. Se conoce también con nombre de garantía mercantil y trabajan actualmente, creo decir, el 90-95%, sin ánimo de equivocarme, con ese tipo de garantías. La garantía hipotecaria existe un bien registrado en derechos reales que se puede hipotecar. Esta hipoteca hace que muestre una garantía que en caso de que no se incumpla el pago, esta hipoteca pues se vaya a exigir y se puede realizar el pago correspondiente. Luego están las garantías prendarias, que son básicamente activos fijos, ¿ya? Pero móviles, ¿no? Es decir, una maquinaria, un equipo de computación, muebles, enseres, etcétera, todo ello implica y que pueden constituirse en prendas, es decir, lo estás, en otras palabras vulgares, digamos, empeñando, ¿no? Para poder cumplir este título de valor. Existe en Bolivia este tipo de prenda de inventario, particularmente para emisión de títulos de valores de algunas empresas que han ido surgiendo en el mercado. Muy pequeñas ellas, ¿no? Eh, por ejemplo, había una empresa de que fabricaba papel, Comenzo, me acuerdo cómo se llama una empresa de Cochabamba, y había otra que hacía impresiones láser, ¿no? Que era Quality Design en La Paz. Entonces, digamos que eran las más pequeñas y por eso eran más riesgosas, ¿no? Y al ver ese tema, pues se pidió una garantía adicional. Luego están las garantías se llama garantía con colateral. Es decir, que se puede otorgar una garantía adicional, un colateral a la principal garantía. Y pueden tener una conjunción de varias. Por ejemplo, podemos pedir una garantía hipotecaria de una casa y un vehículo, ¿no? Entonces, eso es un colateral. Es algo adicional a la garantía inicial. El único que no podemos mezclar la garantía quirografaria, porque supone que todo está entrando en garantía, más lo que existiría en el futuro, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. En el tema de títulos valores, perdón, de prendas, puede ser utilizado particularmente eh, una garantía adicional, que por ejemplo puede ser un fondo, un monto de dinero por un tiempo limitado, ¿no? Entonces funciona en esa lógica este tema. Vamos ahora a los títulos valores, según si tienen o no consignado a su titular, los valores pueden clasificarse, ¿no? Vamos a ver que nos ayude. Guara Velarde, el inciso A, por favor. Está bien, licenciado. Buenas noches. Según si tienen o no consignado a su titular, los valores se clasifican en valores al portador. Los valores al portador no están expedidos a favor de una persona determinada, sino de su tenedor, cualquiera que éste sea. Con la sola exhibición del valor al portador, su transmisión se efectúa por simple tradición. Por tanto, los derechos consignados son ejercitables por el tenedor del mismo. Gracias. Como su nombre indica, al portador. El que porta ese título o valor es el dueño. Pero como se ha desmaterializado, no existe prácticamente títulos al portador, salvo antes de la normativa y están ahí por algo volando alguno que otro. La mayoría de ellos se ha transado con nuevas reglas, nuevas normas. Y como dice el texto, el concepto, por simple tradición, es decir, porque es un tema de pacto, de hecho, ya se puede consignar a favor de un tercero este tema, ¿no? Entonces funciona de esa manera ese aspecto. El otro tema, valores a la orden. A ver, vamos a pedirle a su compañero Alejandro Pacosillo. Buenas noches, licenciado. Buenas Valores a la noches. orden, ¿verdad?
Sí, por favor. Ok, valores a la orden. Son valores expedidos a favor de una determinada persona, en los cuales se expresa a la orden y se transfieren por endoso y entrega del valor, sin necesidad de registro por parte del emisor. Como su nombre indica, ya están a la orden expresa, ¿no? Es decir, a alguien le estoy mandando ese título valor. Alguien va a ser propietario, alguien va a ser el dueño de esto. Y si está, para hacer eso, tengo que hacerlo mediante la figura del endoso, que seguramente ustedes han llevado en derecho, ¿no? Han debido ver prácticamente cómo se endosa un cheque, funciona de la misma manera. Y ese es el punto destinado a la orden. Vamos al siguiente, a ver quién nos puede colaborar. Está Erika Carranza. Eric Alanuca. Tampoco. Edwin Suxo. Tengo alumnos fantasmas, creo. Estoy como el ministerio. Eva Ticona. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, señorita. Si nos puede colaborar con el inciso C. Claro. Valores nominativos. Son aquellos valores en los cuales se consigna el nombre de su titular, es decir, se individualiza a su propietario y además se exige la inscripción del tenedor en el registro que lleva la sociedad emisora. En estos casos solo se conoce como propietario a quien figura como tal en el documento y registro correspondiente. Son valores transferibles por endoso, debiendo inscribirse al nuevo propietario en el registro de la sociedad emisora. Muchas gracias, ¿no? Aquí ya, como ustedes pueden ver, son títulos que ya vienen nominados a una persona, que tiene nombre y apellido, ¿no? Por ejemplo, aquí está como el señor propietario Lucas y muestra su carnet Lucas, ¿no? Él es nominado, ese título valor está consignado a él y está inmerso en el registro de valores, ¿no? El registro de la sociedad emisora ya tiene consignado que Lucas es el propietario de este título valor, de la empresa tal y no sé qué, por diferentes formas de transferencia, ¿no? La más utilizada, el endoso, ¿no? También puede ser la transferencia por herencia y otro tipo de cosas. Hoy en día los valores, como saben, están desmaterializados, las transferencias, ¿no? Cuando se va cambiando de propietario en propietario estas nominaciones, tienen que generarse anotaciones en cuenta, este título valor, en la entidad de puesto de valor, ¿no? Trabajando en esa lógica, en ese sentido. Fabiola Vargas. Licenciado. Señorita, el inciso A, ¿nos ayuda, por favor? Valores a rendimiento. Son valores de renta fija que devengan un interés a favor del tenedor, calculado sobre el valor nominal inicial. En este caso se utiliza una determinada tasa de rendimiento prefijada. Aquí, por ejemplo, hay dos tipos de títulos valores que se clasifican acá en Bolivia. La mayoría son a rendimiento y hay algunos que son a descuento, ¿ya? A rendimiento significa que en un plazo determinado, como ustedes ven en valor nominal, valor inicial, ¿no? Y en un plazo determinado se aplica una tasa de rendimiento, así que voy a obtener el valor nominal más un rendimiento, que generalmente está fijado por la tasa de interés o por el precio de negociación, ¿no? Dependiendo del tema ahí. Entonces vamos a ver cómo se estructura esa parte.
pero este valor nominal más su rendimiento se convierte en el valor final, ¿no? Es una fórmula de interés muy sencilla, que seguramente ustedes han llevado en matemática financiera, que se va a aplicar acá en este plan. Gabriel Mamani, ¿sí está? No, no está. Galia San Miguel. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Estoy viendo, pero ¿me escuchan bien? Tengo un problemita aquí. Sí, licenciado. Se le escucha. Ah, ya, perfecto, qué bien. El inciso B, por favor. Está bien. Valores a descuento. Son valores de renta fija que se colocan o adquieren con un descuento sobre un valor nominal final. En este caso, se utiliza una tasa de descuento y sobre la base de la misma también se puede calcular su tasa de rendimiento. Muchas gracias. Bueno, ustedes también deben llevar descuento en matemática financiera, ¿no? Entonces, cuando se hace el descuento de los títulos valores, generalmente son de renta fija, se lo hace por una conjetura que se llama el costo de oportunidad, ¿no? Yo tengo hoy día un título valor, ¿ya? Y lo voy a descontar porque necesito el efectivo. Y alguien, por el plazo que queda para cobrar el de interés final, me va a pagar hoy esos intereses o con algún tipo de descuento, ¿no? Ustedes han podido llevar seguramente en matemática financiera varios ejercicios correlacionados con ese punto, ¿no? Operaciones que tenían un plazo determinado y que a medio plazo, a mitad, o los 2 días, 3 días o 5 días antes de que termine, por ejemplo, que es un tema también, puede ser, se necesitaba con urgencia estos recursos para poder encarar algún tema que ahí aplicaba el concepto muy claro de costo de oportunidad, ¿no? No sé si alguno de ustedes me puede clarificar qué es el costo de oportunidad. Ya saben, si no hay participación, les hago participar. Yasmín Huaynoca. Si se gana, si se resta. Josué Huanca. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es para usted el costo de oportunidad? No sabría decirle, licenciado. Grave. Maribel Condori Luque. Buenas noches, licenciado. Bueno, el costo de La misma pregunta. El costo de oportunidad es aquel que nosotros renunciamos, es una alternativa a la cual renunciamos nosotros por alguna decisión que tomamos. Es correcto, no lo que dice su compañero. Nosotros dejamos de ganar algo para ganar algo mucho mejor, o algo que más nos convenga. Entonces, esto, por ejemplo, aplica muy bien los strongistas, ¿no? Siempre van a ser jóvenes, porque pueden cambiar de equipo. Entonces, esa es más la lógica, para que tengan claro ese panorama. Pero bueno, ya vamos a nuestro tema. Y la parte importante en este aspecto es que cuando uno habla de tasa de descuento, tiene que entender que está dejando de ganar un rendimiento, restando su capital inclusive en algunos casos, porque tiene una mejor oportunidad de negocio o un mejor rendimiento
y se hace una valorización en ese aspecto. Cuando ustedes van a llevar portafolios de inversión, van a ver con ejemplos prácticos este punto, ¿no? Entonces, el portafolio implica una cartera donde algunos van a sumar y otros van a restar. En ese sentido. Marioli Callejas. Presente, licenciado. Si nos ayuda en extenso, por favor, la siguiente diapositiva. Está bien, licenciado. ¿Qué tipo de valores se negocian en el mercado de valores bolivianos? A continuación se mencionan las características de los valores de oferta pública transados en el mercado de valores de Bolivia. Acción. Representa una alícuota parte del capital social de una sociedad anónima. Existen acciones ordinarias y preferidas. Las acciones ordinarias o comunes son las que generalmente emiten las sociedades anónimas, otorgando a sus titulares todos los derechos que la ley confiere a los accionistas. Estas acciones otorgan a sus titulares el derecho de participar de las juntas ordinarias y extraordinarias con derecho a voz y voto. Las acciones preferidas son aquellas que establecen ciertos beneficios preferenciales o privilegios de orden económico, en lo relativo a los dividendos o a la preferencia en las cuotas de disolución. Estas acciones otorgan a sus titulares derecho a voz y a voto en las juntas extraordinarias y solo derecho a voz en las juntas ordinarias. Gracias, Mario. A ver, vamos a entrar un poquito ya al mercado de valores boliviano, ya, que dicho sea de paso, no es muy complejo, ¿no? Fácil de entender. Les va a servir a ustedes mucho de base si es que alguno tiene la oportunidad de trabajar fuera o para una empresa de afuera, ¿no? Y no estamos hablando de, como dicen, las transnacionales son malas, todo lo contrario. Tiene muy buenas experiencias comerciales, de negocios, etcétera, que las podemos tomar nosotros como sparring, llamémoslo así, ¿no? Para poder mejorar nuestra performance en lo que respecta a la gestión de las empresas, ¿no? Bueno, en ese sentido hay un punto importante acá, que es el mercado de valores boliviano, de que los títulos en particular tienen que ser autorizados por la ASFI, ¿no? Para la emisión de los mismos. Entonces, en ese sentido, solo ciertos tipos de títulos valores son los que se generan en este aspecto. Están trabajando actualmente en un poco tecnificar este aspecto y generar este tema en particular. Por ejemplo, uno de los más utilizados a nivel mundial, pero muy poco en Bolivia, es el tema de las acciones, ¿no? Las acciones están trabajando prácticamente en una alícuota, una parte de la porción del capital social me da derecho a una acción, ¿no? Entonces, yo tengo que entender que al comprar una acción, soy socio de esa empresa. Entonces, al ser socio, tengo derechos y obligaciones como socio, ¿no? Entonces, un punto importante en ese tema es necesario, ¿no? Estoy seguro que muchos de ustedes han debido ver que grandes empresas del mundo están viendo sus cotizaciones, ¿no? Apple, Google, etcétera. ¿Y cómo se van generando este tema? Pues prácticamente la cotización de las acciones, ¿no? Y en ese tema en particular, pues se va analizando cuánta oferta y cuánta demanda tienen estos títulos valores, los cuales van a engranar en este trabajo en particular. Bueno, en Bolivia tenemos dos tipos de acciones en varias partes del mundo. Hay otras, bueno, después vamos a ver otro tipo de acciones que son interesantes, pero en Bolivia se usan prácticamente dos, que son ordinarias y preferidas, ¿no? Cuando uno habla de acciones ordinarias, pues
son las que asumen el mayor riesgo porque generan utilidad o rentabilidad, o comúnmente llamamos en el mercado de valores dividendos, en función de la rentabilidad y la decisión de reinversión de las empresas, ¿no? Entonces hacemos, si ustedes quieren verlo, una decisión bastante fuerte en ese aspecto, ¿no? Porque los accionistas quieren, pues en particular, no reinvertir nada y generar más dividendos, ¿no? Pero los ejecutivos de una empresa, el gerente general y en adelante, quieren que los accionistas reinviertan el 100%, porque eso hace que crezca patrimonialmente la empresa y mejore sus condiciones de financieras, ¿no? Entonces, el punto importante. Es necesario que se pueda analizar cómo están trabajando actualmente las empresas en Bolivia para poder evaluar este tema. La mayoría de nuestras empresas en Bolivia son familiares, ¿no? 90-95% son grupos familiares muy fuertes y contados, ¿no? Los cuales manejan toda la mayoría de las empresas en este país. O entre ellas mismas manejan otras empresas que han ido creando, ¿no? Muy pocas son las nuevas empresas que van formándose con nuevos empresarios. Entonces, al tener este tipo de empresas familiares, pues que entre un ajeno, un tercero, ¿no? A su empresa se pone un poco complejo. Entonces, realmente es un tema álgido, ¿no? Muchas empresas no quieren que haya un tercero ahí metido en la empresa. Primero que esté auditando, cuestionando, viendo todo este tema, ¿no? A los accionistas. Y la mayoría de los accionistas, pues, en Bolivia están, bajo el término, maleducados, ya, porque no están generando esa factibilidad y esa generación de, ¿cómo se llama esto? De trascendencia, ¿no? De un gobierno corporativo adecuado que permita manejar todos estos aspectos. Entonces, quieren manejarlo como si fuera de su propiedad al 100%, ¿no? Entonces, hay hecho un poco de conflicto en ese sentido. Bueno, las acciones comunes, como ustedes bien saben, como asumen el mayor riesgo, pues tienen derecho a todo, ¿no? A opinar, a votar, a hacer todo, porque está en juego su patrimonio fuertemente y sus rentables dividendos. En contraposición, las acciones preferidas solo tienen derecho a algunas cosas interesantes y particularmente las cuentas ordinarias solo tienen derecho a voz. O sea, pueden opinar, pero no pueden votar. Porque al ser preferidas tienen la ventaja de que pase lo que pase, generan un dividendo, más o menos como un tipo de bono, ¿no? Son títulos valores de renta fija, prácticamente, ¿no? Entonces, funciona en esa lógica en el país. La última emisión importante de venta, comercialización de acciones ha sido pues la Soboce, ¿no? En 2017, 18, no me acuerdo bien, en este momento, y es la más importante. Sin embargo, la última que se puede transar ha sido la CBN en un ruedo de acciones no inscritas, ¿no? Que es un poquitito, creo que un 0,70% de participación en algún empresario que por ahí tenía esos datos. Ok, vamos por Josué Huanca. Sí, licenciado. Por favor, salude con la diapositiva, gracias. Ok. Las acciones pueden ser emitidas al portador, a la orden o ser nominativas. Son libremente negociables en bolsa. El capital social de una empresa debe estar dividido en acciones de igual valor y estas deben tener un valor nominal de 100 bolivianos o múltiplos de 100. Las acciones pueden ser negociables en oferta pública, previa autorización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero e inscripción en el Registro de Mercado de Valores. Excelente, ¿no? Entonces, primero, para que tengan claro el panorama, las acciones como tal en Bolivia pueden ser emitidas cualquiera de estas tres categorías, ¿no? Habíamos visto en su momento el portador, a la orden
nominativas. La gran mayoría son nominativas y las nominativas pues hacen que se vayan enmarcando a una persona en particular, quien va a tener, por ejemplo, el derecho en una junta de accionistas a realizar la voz o voto, dependiendo si es una empresa, perdón, si es un accionista preferente o común, ¿no? Ese es un tema. Luego está el tema de las capital social, debe ser dividido en valores iguales de 100. Ese es el valor contable, por si acaso, ¿no? Si, bueno, en algún momento seguramente van a cotizar algún tipo de empresa acá en Bolivia, la bolsa de Lima y la bolsa, bueno, Santiago estamos años luz, ¿no? La bolsa de Lima y la bolsa de Montevideo, pues están ya inmersos en ese rubro de cotización de acciones, si no estoy mal, como en los últimos 10 años, ¿no? Entonces va trabajando en ese sentido y eso ayuda muchísimo hoy día a que hayan desarrollado mejor la performance del mercado de valores, ¿no? Entonces, en Bolivia, el valor nominal, como les digo, está en 100 bolivianos o múltiplos de 100, ¿no? 100, 10.000, 1.000.000, etc. Cada uno de los valores. Las acciones pueden ser negociadas en oferta pública, ¿no? O sea, puedo transar y todo en ruedo, puedo hacerlo en mercado bursátil, extra bursátil, dependiendo del tema. Como les digo, es muy bajo es el índice que se tiene. Vamos a ver algunos datos después en las siguientes clases, cómo es el mercado de valores acá en Bolivia. Pero tienen que estar inscritas en el registro de mercado de valores. Si no, no pueden realizar este tema de transferencias. Es un punto ahí importante que tenemos que analizar en ese aspecto. Vamos. Fanny Alejo. No está. Gastón Jarandilla. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Gastón. Por favor, nos ayuda con la lectura de la diapositiva. Pagarés bursátiles. Un pagaré bursátil es una promesa incondicional por parte del suscriptor de pagar una suma determinada de dinero a su tenedor o portador en determinado plazo. Un pagador puede estar avalado por una persona distinta a su emisor, que responde en forma solidaria en caso de incumplimiento por parte del emisor. Un pagaré bursátil es un valor representativo de deuda de corto plazo que puede ser negociado en el mercado de valores dentro del marco regulatorio establecido por la ASFI. Excelente, gracias. Estoy seguro que muchos de ustedes han debido llevar el concepto de lo que es un pagaré, que está ahí claramente en la primera línea de esta diapositiva, que explica que es una promesa incondicional. Yo te prometo, sin ninguna condición, de que de aquí a un tiempo, generalmente de corto plazo, te voy a pagar estos fondos. Este es un título valor muy utilizado actualmente en el mercado financiero. Trabaja particularmente con varias entidades del mercado financiero, donde te solventa capital de trabajo de corto plazo, ¿no? Es decir, 30, 60, 90 días. Son créditos a 65, 91, 182, 260 días y no me acuerdo el último. Es casi 360 días, 350, 56, creo que es una cosa así. Entonces, lo que puedes hacer acá es prácticamente decir, oye, yo necesito dinero a corto plazo porque tengo un nuevo contrato, una nueva acción, etc. Necesito algo para mejorar mi liquidez, particularmente, comprar más inventario, financiarme cuentas por cobrar, etcétera, y poder utilizar dinero y rentabilizar. Como es un título de valor de corto plazo, de menor riesgo, etcétera, también las tasas son bajas, ¿no? Entonces se benefician tanto el inversionista como el emisor de títulos valores. Y hay igual que todos los demás títulos valores, tiene que ser autorizado por ASFI, ¿ya? Sin embargo,
cuando te conviertes ya en usuario asiduo de este tema, la ASFI te responde mucho más rápido y las autorizaciones se hacen eh, eh, más dúctiles, ¿no? No van a tener mucho problema en ese sentido. Un pagaré bursátil también puede ser negociado entre mercado de valores. Y aquí sí aplica el método del descuento, ¿no? Se trabaja en ese sentido, particularmente a los compradores de estos títulos valores, ¿no? A los tenedores, perdón, o portadores. Funciona en ese aspecto. Las LTs, a ver que nos ayude Giovanna Yubra. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿nos ayuda, por favor? Son valores emitidos por el Tesoro General de la Nación. Se emiten a descuento y son rescatados por el emisor a su vencimiento al valor nominal. Las LTS son valores con plazos predeterminados al ser momento de la emisión. La emisión de LTS puede ser en moneda nacional con mantenimiento de valor, en moneda extranjera y en moneda nacional indexada a la unidad de fomento a la vivienda. La oferta primaria de LTS se efectúa en subastas públicas de carácter competitivo que periódicamente realiza el Banco Central de Bolivia, en calidad de agente colocador del Tesoro General de la Nación. Los postores que ofrecen en firme un menor descuento se adjudican dichos valores. Asimismo, puede ser también adquiridos en otros mecanismos establecidos por el Banco Central de Bolivia. Las LTS se cotizan en el mercado secundario para proporcionar liquidez al tenedor de las mismas. A ver, dos temas importantes puntualizar sobre este aspecto. Las letras del tesoro, las famosas LTs, trabajan prácticamente como un instrumento operativo de mercado abierto que lo tiene el BCB, las famosas OMAs, ¿ya? Para captar recursos del público y evitar la inflación, ¿no? Entonces, emiten estos LTs para que varias entidades de muy buena liquidez puedan invertir en ello y puedan sacar dinero del circulante, ¿no? Del medio. Entonces, funciona bajo esa lógica. Segundo tema, las LTs se cotizan en el mercado secundario, pero se cotizan muchísimo en el tema del mercado de valores porque imparte una liquidez impresionante, ¿no? Son títulos AAA porque los emite el Banco Central, ¿no? Entonces, la probabilidad de que quiebre, la probabilidad de riesgo es muy baja, ¿no? Entonces, en ese sentido, se las hacen a descuento y te sirve para que tú los compres cuando tengas exceso de liquidez, generes algo de rendimiento y alguien te lo recompre en corto plazo si que fuera necesario y evita de alguna manera que tus fondos tengan estén parados por ahí y no ganen dinero, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que tener claro que, que siempre hay que buscar rentabilidad para los recursos, siempre hay que tener claro que el dinero dormido, el dinero que no genera, no tienes que dejarlo ahí durmiendo, ¿no? Tienes que tenerlo bien, ¿cómo se llama la palabra? Bien manejado, ¿no? Esa es la palabra, bien administrado, ¿no? Bien administrado de manera tal que siempre esté generando rendimientos, ¿no? Se trabaja en ese sentido. Luego, como es un tema muy importante, este sí creo tiene un alto grado de cotización, pues el que ofrezca menor tipo de descuento, pues el que se lo lleva a los del tesoro, ¿no? Muchas empresas quieren trabajar con las LTs, ¿no? Muchas, de verdad, ¿no? Entonces, están operando siempre en ese aspecto en particular. Elmer Huanca. Buenas noches, licenciado. Buenas. Por favor. Ya. Bonos del Tesoro General de la Nación
Los bonos emitidos por el Tesoro General de la Nación tienen la finalidad de financiar las obligaciones y necesidades del sector público a través de su colocación en el mercado de valores y su negociación en las bolsas de valores del país. Pueden estar denominados A en moneda nacional, B en moneda nacional con mantenimiento de valor, C en moneda extranjera y D en moneda nacional indexada a la unidad de fomento a la vivienda. Los bonos del Tesoro son negociables en los mercados secundarios para proporcionar liquidez al tenedor de los mismos y son emitidos a rendimiento. Bueno, la diferencia en relación a las LTs, los BTs son generalmente bonos del Tesoro, donde el Tesoro General de la Nación emite estos títulos valores para financiar obras de gran tamaño, ¿no? Porque los bonos, la diferencia con los letras del Tesoro, las letras son de corto plazo, los bonos son de largo plazo. Entonces, Bolivia ha emitido, si no estoy mal, dos veces de 500 millones de dólares cada uno, bonos del Tesoro, comprados en el extranjero, perdón, a ser vendidos en el extranjero, ¿no? Se han comprado algunos otros bancos centrales, algunas empresas grandes, etc., ¿no? Lamentablemente, ya ha vencido el plazo, ya se compró, se vendió la primera tanda, la primera serie, el 2015, si no estoy mal, y eran así a 7 y 10 años plazo. Ya pasaron los 7 años, el otro día, de pagar, se ha negociado paga, que nos den 3 años plazo más, pero a una tasa más alta, ¿no? Ustedes recordarán que durante el gobierno de Yanine Áñez se negoció un crédito del FMI, creo, si no estoy mal, o del BID, no recuerdo bien, creo que es del Fondo Monetario, sí, del Fondo Monetario ha sido más o menos de 360 millones de dólares, ¿no? A una tasa muy baja, bajísima, ¿no? Ese dinero había salido para recambiar pasivos y pagar estas obligaciones a largo plazo, no verlos primero como malos pagadores, más bien todo lo contrario, por un lado, y segundo, para poder evaluar, para que nos puedan volver a evaluar para futuros créditos, ¿no? ¿Ustedes creen que después de no haber podido pagar, pedir una reprogramación, ya? Se llama recambio de pasivo, pero es una reprogramación, ¿no? Tenor de la realidad, pues se complicó mucho para el país, futuras préstamos o futuras emisiones, perdón, de bonos en este sentido. Obviamente, por ser del Banco Central, que da el respaldo, son de gran liquidez a nivel internacional, pues razón por la cual también se compra, ¿no? Nosotros hemos comprado títulos valores que han emitido algunos bancos centrales un poco complejos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, ha sido Nicaragua y Honduras, ¿no? Que ustedes vean las noticias en otros canales que no sean los locales solamente se dedican a ver Crónica Roja, habla de que están en una situación económica bastante compleja sus países y son nuestras inversiones, ¿no? Entonces, es un poquito complicado el tema, ¿no? Sin embargo, es importante que ustedes lo vayan explorando para evaluar en ese sentido. Tanto los letras del Tesoro como los bonos del Tesoro tienen que hacerse en el mercado de valores, pero no necesitan autorización, ¿no? ¿Por qué? Porque el Banco Central es, bueno, el primo hermano del Ministerio de Economía y pues entre familiares nos van a pisar los talones, ¿verdad? Entonces funciona nuestra lógica para que sea mucho más ágil, mucho más rápido este tema. Ok, tenemos ahora los bonos principales. Yesid Mamani. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Nos ayuda, por favor? Está bien, licenciado. Bonos municipales. Los bonos municipales son valores emitidos a rendimiento por los gobiernos municipales con el fin de financiar las obligaciones y los proyectos de los distintos municipios. Estos bonos devengan intereses y son negociables en el mercado secundario. Ya, de acuerdo. Me olvidaba un tema importante, los bonos emitidos tanto del Tesoro como municipales
tienen que nacer con un objetivo inicial. Se emitió $1.000 millones, dos series de 500.000 cada uno, en los bonos del Tesoro, y no se tiene certeza en qué se utiliza el recurso. Puede haber sido en un teleférico, en este tren metropolitano que han inaugurado recientemente, en escuelitas, en canchitas, ¿no ve? Fanáticos de las canchitas, y hacíamos ya el mundial, o en museos faraónicos que no sé para qué sirven, pero también puede ser eso. No se sabe, ¿no? Pero debería ser claro que este tema debería estar clarificado previo a esta evaluación, ¿no? Y se pueda constatar posterior a ello en qué se ha utilizado y cuál es el beneficio común para la población en particular. Bueno, los bonos municipales se han emitido, hemos tenido experiencias de dos municipios, el municipio de Cochabamba, de Cercado, y el municipio de la Señora de la Paz, ¿no? Ambos han emitido. El primero de Cercado ha sido para los viaductos que han ido realizando. Ustedes conocen Cochabamba, se han hecho creo que 3 o 4 viaductos nuevos, y uno de ellos está, por ejemplo, en la Oquendo, donde es los tiempos, muy interesante, que están a punto de inaugurar, seguramente lo van a hacer para su efeméride, ¿no? Y en La Paz se ha hecho el tema de los Pumacatari, ¿no? Una parte, y la otra parte para hacer los 3 nudos, ¿no? El primero, el nudo Vita, el nudo Villazón, ¿no? No, no es Villazón, perdón, el nudo de la Pedro Salazar, ustedes han visto que no sé para qué sirve, pero bueno, interesante también, ¿no? Y el puente Gemel, ¿no? Entonces son las 3 obras, y el pago inicial de los Pumancatoris a servir para ello. Se tiene clarificado, por ejemplo, en ese sentido, los bonos municipales, lo que no sucede en los bonos del Tesoro. Entonces, es importante considerar ese tema porque la 1178, la ley de SAFCO, ¿no? Del Sistema de Administración y Fiscalización y Control, pues lógicamente trabaja de la mano con ese aspecto y es importante conocer esos parámetros. Vamos con Kevin Corina. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ayuda, por favor. Está bien. Bonos. Los bonos son valores emitidos por las empresas a rendimiento e incorporan una parte alicuota de un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad emisora. Son valores obligacionales representativos de deuda por parte del emisor a favor del tenedor. Son emitidos por las empresas previa autorización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero mediante la Dirección de Supervisión de Valores. Los bonos devengan intereses y son negociables en el mercado secundario. Cuando los bonos son emitidos por las entidades bancarias, se denominan bonos bancarios. Gracias. Bueno, son los bonos corporativos, ¿no? Hay muchas experiencias interesantes en este tipo de bonos, se han ido generando particularmente de renta fija, es decir, que tienen una tasa de interés ya predispuesta al inicio de la emisión del bono, creo que en todos los casos, si no estoy mal, ¿ya? Luego está en el tema de que son representativos de deuda por parte del emisor y están generando particularmente a favor de un tenedor, alguien que lo va a tener títulos valores. Estos bonos generan un título valor menor, que se llama el cupón, que es con el cual nos van pagando los intereses, y tanto el bono como el cupón pueden ser transados en el mercado de valores, ¿no? Este sí necesita autorización de la ASFI para su emisión y su autorización y su divulgación para realizar el ruedo correspondiente, y se va trabajando muy interesante, de forma muy, ¿cómo se llama el término?
muy incansable, llamamos así, para ir mejorando este procedimiento de manera que podamos evaluar la forma y la agilidad en este tema. Por otra parte, los títulos, los bonos como tal, generalmente en Bolivia lo han emitido, incluso bajo la categoría de subordinado, las entidades financieras, ¿no? Ahí sí se llaman bonos bancarios o bonos financieros, ¿no? Dependiendo de qué estamos hablando. Y por el otro lado, los bonos corporativos lo han hecho en su mayoría empresas productivas, salvo el único caso que se ha tenido, que es de, ¿cómo se llama esto? Toyosa, ¿no? Que ha emitido títulos valores. No ha vuelto a emitirlos, entonces, digamos que es como la experiencia más interesante en ese punto en particular. Josué Gutiérrez. No está. José Huanca. Yasmín, ¿quiere comentarnos algo? No, licenciado, quería ayudarle con la lectura. Ah, claro, gracias. Ok, bonos convertibles en acciones. Son bonos emitidos por sociedades anónimas que a su vencimiento son convertidos en acciones de la empresa emisora. La convertibilidad de los valores puede ser obligatoria para el tenedor de estos. Gracias, Yasmín, porque no me responde al muchacho. Espero que la tribuna de sur del estadio parece vacía. Bueno, los bonos convertibles en acciones son títulos valores, digamos un poco derivados, que es lo máximo derivado que tenemos acá en el país. Por un lado, es un título valor que nace como un bono y al su vencimiento se convierte en una acción. ¿Y cómo sucede eso? ¿No? Tiene que esperar el plazo del bono, ¿no? El plazo del bono a 3, 5, 7, 10, 15, 20, 100 años, ¿ya? En ese lapso de tiempo, el bono va a generar las diferentes, ¿cómo se llama esto? Las diferentes características para cumplir con esta acción, con esta obligatoriedad. La convertibilidad, como dice ahí, puede ser obligatoria para el tenedor, ¿ya? ¿El tenedor quién es? El que ha comprado estos valores, ¿no? Sin embargo, los bonos pueden hacer con la palabra opción, es decir, puedo comprarlo o puedo no comprarlo, ¿no? La mayoría de las bocas trabajan bajo esa lógica, que son opciones, ¿no? Que es, como les digo, es una parte de títulos valores interesantes en el mercado, que van trabajando en función del mercado primario, particularmente donde especifica que el bono van a ser como una boca, ¿no? Y va a tener la opción de convertirse o no. ¿De qué va a depender? De las condiciones iniciales de la transferencia. Si el emisor dice que sí o sí se va a convertir, pues se convierte, ¿no? Y si dice que no, lógicamente se queda ahí y se tiene que realizar el pago correspondiente, ¿no? Por eso hablamos de opciones, ¿no? Porque todo puede pasar en 5, 10, 15, 20 años. Peor en nuestro país de las maravillas. Entonces es un poquito complicado ese tema. Sin embargo, también tienes que estar predispuesto que al final del plazo, el que era tu acreedor, el que era un pasivo para ti, se convierte en tu socio y se convierte en patrimonio, ¿no? Entonces también del otro lado también hay que ver ese aspecto en particular. Ok. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Voy a dejar acá el tema. ¿No? De todas formas, Sí, Cristian. Sí, licenciado, en el caso de los bonos municipales, ¿en cuánto tiempo tendrían que ser devueltos o solo generan intereses? El bono tiene la particularidad de pagar el capital al final del periodo, ¿no? Como se ha emitido la Alcaldía de La Paz, es muy bien, a 7 y 10 años, ¿no? Se ha emitido el 2018, el 2025, el que más pronto pagar capital, y el otro sería el 2028, ¿no? Hasta entonces ya
seguramente tendrán los recursos suficientes para ello. Y entre tanto, solamente se van pagando intereses de forma anual, si no estoy mal. ¿De acuerdo? Excelente, jóvenes. Solo comentarles que se dejan la plataforma Moodle la tarea y están descrito ahí cómo deben realizarla, en qué formato. Por favor, cúmplanlo al pie de la letra para evitar problemas en la revisión, ¿no? Gracias y que tengan muy buen fin de semana, a pesar que estamos en martes, ¿no? Gracias, licenciado. Hasta luego, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego.